damos inicio a una nueva edición del servicio informativo de TVCOP, las noticias locales, aquí en la pantalla de Canal 13 TVCOP. Hoy con una jornada de fuertes vientos en la ciudad de Zapala, con un alerta meteorológico que regía para el centro de la provincia del Neuquén y otras latitudes de la Patagonia, y esto provocó la suspensión de las clases en los turnos tarde y en el turno vespertino. Vamos a comenzar ahora con los títulos del día de hoy. Murió un motociclista. Colisionó con un Golf en intersección de 9 de Julio y Cañadón Este. Currículum del director. Concursó por primera vez la dirección del Hospital Zapala en el año 93 y luego en 2006. Hoy, la segunda parte de la conferencia de prensa que brindó a los medios el doctor Eduardo Fuentes. Judiciales rechazaron propuesta. Resolvieron no aceptar la oferta de 960 pesos porque es extensiva a los magistrados. Maratón de lectura. Se realizó en el EPA número 2 dedicado a la educación de adultos. La Caracas en Espacio Inca, un documental de Andrés Cedrón que muestra la epopeya deportiva latinoamericana. Zapala escondida con ráfagas de 100 km por hora, la ciudad quedó bajo una nube de polvo y tierra. Bien, y comenzamos con el servicio informativo y una mala noticia que tiene que ver con la muerte de un motociclista que ocurrió ayer en la ciudad de Zapala. Queríamos saber, este accidente que tuvo como consecuencia la muerte de un motociclista, ¿dónde y cuándo se produjo? Sí, como bien decías, el día de ayer aproximadamente a las 13:20 horas tomamos intervención en el accidente de tránsito que ocurre el 9 de julio y Cañadón. Precisamente Cañadón Este, justo en la esquina donde está emplazado el gimnasio nuevo. El accidente ocurre en circunstancias en que un motociclista circulaba por calle 9 de Junio en sentido norte. Cuando se dispone a cruzar la intersección de calle Cañadón, colisiona con el automóvil que transitaba justamente por el carril sur de la calle Cañadón en sentido oeste. A raíz del accidente, el motociclista es derivado de urgencia al hospital, donde lamentablemente fallece un par de horas después, debido a las graves lesiones que padeció como consecuencia del siniestro, ¿no? Bien. La víctima, ¿podemos conocer su nombre y cuántos años tenía? Sí, la víctima se llama Zavala, Darío, de 20 años de edad, oriundo de la ciudad de Zapala. ¿Y el conductor? Sí, el conductor no te voy a brindar los datos en razón de que todavía estamos con los procesos legales pertinentes con respecto a la situación procesal de él. Si bien momentáneamente fue notificado de su imputación, hay algunas circunstancias legales que hay que llevarse a cabo en este momento. ¿Es oriundo de Zapala también? Tiene domicilio en la ciudad de Neuquén, no obstante ello tiene familiares directos de acá de la ciudad de Zapala. Bueno, es una intersección complicada la de 9 de Julio y Cañadón Este, pero en sí toda la avenida 9 de Julio es una calle que siempre conocemos de distintos accidentes que se realizan allá. Sí, como bien decía, la 9 de Julio en todo su trazado, en todo su recorrido es una unidad, es una vía muy compleja respecto a la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren, ¿no? Tal es así que el mismo día del siniestro, en horas tempranas de la mañana, se estuvo trabajando haciendo los operativos que comúnmente realizamos en ese trazado. La 9 de Julio, y precisamente en ese sector está proyectado emplazarse un semáforo, un sistema de semaforización para derivar las distintas prioridades de paso, y también está proyectado hacerse el sentido único de cada carril de la calle Cañadón Este. Claro, porque tiene el Cañadón Este en el medio, está el Cañadón y se usa una mano doble mano y la otra mano doble mano, ¿no? Tal cual. Tiene características físicas de una boulevard, o sea, como toda boulevard que nosotros conocemos en la Neuquén como la Avenida Argentina o la Escuaga, en el caso de la Avenida San Martín, cada carril debería tener un sentido único. No obstante ello, hoy tendrían sentido doble por la señalización que existe. Nosotros hemos informado a la municipalidad sobre esta situación, como también sobre la cantidad de accidentes y cuáles son las recomendaciones que nosotros, desde el punto de vista accidentológico, le haríamos a la construcción de la vía para trabajar un poco la tasa de siniestralidad. Al punto que las últimas reuniones que hemos tenido, tanto con la comisión vecinal que está ahí en los barrios EGT de Fatorello, es la opinión de los funcionarios municipales justamente colocar algunos disminuidores de velocidad, unas lomadas urbanas, cosa de con eso bajar un poco la tasa de siniestralidad.
¿Esto de quién estaría dependiendo que se coloquen o no los semáforos o las lomadas, como vos decís? Es el resorte netamente municipal. Yo tengo entendido que ya está proyectado a construirse en un futuro no muy lejano, ¿no? En lo que va del año, son 2 los motociclistas muertos en accidentes. El hecho anterior se registró el 28 de marzo, cuando en Monteagudo y Jusey, un agente penitenciario perdió el control, precipitó hacia el suelo y posteriormente fue atropellado por un camión que circulaba por Ruta 22. Falleció horas después en el Policlínico de Cutralcó. Bien, y ayer veíamos en la conferencia de prensa del doctor Fuentes las causas de su renuncia y hoy vamos a ver la segunda parte de esta conferencia de prensa que se dio en el auditorio de Radio Nacional y que duró aproximadamente media hora. Vamos a ver hoy entonces la segunda parte de esta conferencia de prensa donde el exdirector, el doctor Eduardo Fuentes, relata su llegada a la provincia del Neuquén, a la ciudad del Huecú y distintos momentos en los cuales él concursó para la dirección del Hospital Zapala. Yo llego a la provincia en el año 83, voy a hacer un breve resumen de mi vida laboral. Bien, les decía que ingresé a la provincia en el año 83, hice la residencia médica y partí para el Huecú en el 85, asumí responsabilidades de director de hospital ya en esa época. Me llegué a Zapala en el 91 y concursé por primera vez la dirección del Hospital Zapala en el año 93, un concurso de 4 años al que me presenté en soledad, me presenté solo a ese concurso y con un proyecto, con un grupo de compañeros, pudimos llevar adelante aquella etapa. Luego volví a presentarme en el año 2006. Quiero hacer un especial detenimiento de esto. Recordemos el año 2006, recordemos el ataque que el gobernador y su gobierno anterior le hizo al sistema de salud en ese periodo. Los hospitales estaban diezmados, quebrados, absolutamente faltos de tecnología y de personal. Los muros de la ciudad de Zapala un día aparecieron pintados con los nombres de los profesionales de salud y con un indicador de sus salarios mentirosos. Esa fue la motivación, el elemento que a mí me saca de vuelta del consultorio y me dice: voy a presentarme a este concurso que los trabajadores en ese momento supimos conseguir. En ese momento el hospital no solo estaba quebrado, estaba desmantelado y posiblemente ustedes recuerden lo que fue el 12 de julio del 2007 en la ciudad de Zapala. El acto aniversario del 12 de julio tuvo una particularidad para el Hospital Zapala. El hospital presentó en esa oportunidad 2 grupos de personas. Un grupo con un montón de pancartas de reclamo salarial, que digamos motivaban hacia la recuperación del hospital público, hacia la recuperación de la inversión. Ese grupo fue salvajemente agredido por la patota política que traía el gobernador y que estaba en el palco de aniversario de nuestro pueblo. Pocos metros más atrás venía otro grupo con banderas argentinas, también representando el hospital. Ese grupo fue victoriado, saludado y destacado por la misma patota política. Esto lo quiero poner en conocimiento de todos los presentes porque para todo el mundo eso era el agua y el aceite. Y lograr un proceso de conducción hospitalaria requiere, por sobre todas las cosas, armar equipo, consolidar equipo, lograr que esa gente que aparentemente era el agua y el aceite se constituya en función de los intereses que el hospital debe tener para con su comunidad. Este no es un hospital cualquiera, es un hospital que tiene la responsabilidad de darle respuesta a alrededor de 70.000 personas, porque es un hospital que aborda la problemática de toda la zona sanitaria 2, no solamente de Zapala. Es un centro de referencia de todos los hospitales de la zona sanitaria 2. Así que el equipo de trabajo con el que yo armé en esa oportunidad, nos dedicamos rápidamente hacia armar equipo, armar construcción, armar sujeto. Armar sujeto digo porque la posibilidad de llegar al paciente, la única forma de llegar al paciente es a través de construir en los compañeros de trabajo la pertenencia, el verdadero sentido de responsabilidad que corresponde para que a través del compañero de trabajo uno pueda llegar al paciente. El trabajo fue muy arduo, las metas eran muy simples. Fíjense que el hospital, solamente nosotros buscábamos un hospital posible, porque el hospital estaba destruido. Estaba destruida
toda la salud pública en la provincia. Así que trabajamos con metas bastante, digamos, tangibles: organizarlo, recuperar las conducciones, recuperar la producción. Esas eran nuestras metas generales. Fíjense que en este gráfico, y le voy a explicar a los que están escuchando, lo que pretendemos demostrar es cómo se encontraban las consultas hospitalarias en esa época. Las consultas programadas iban cayendo progresivamente, fíjense la flecha amarilla, y las consultas de emergencia iban subiendo progresivamente. Esta es una evidencia de una desestructuración de la tarea. Los hospitales estamos para programar la tarea, porque el paciente sabe que a la guardia puede ir solo. Entonces, programar la tarea es un trabajo de conducción. Es un trabajo que necesariamente hay que darse. Así estaba el hospital en el 2006, además de quebrado, ¿no? Estas eran sus debilidades: un hospital absolutamente sin conducciones, sin horizonte, con equipos prácticamente deteriorados, muy jóvenes, los profesionales se iban, no había misiones y funciones definidas, no había estructura de conducción. Este era el hospital que nos encontramos en el año 2006. Además, yo quiero recordar al pasar que al mismo tiempo que abordamos esta problemática, este director se responsabilizó de un organismo que en su momento propone la legislatura, que fue el Comité de Emergencia Sanitaria. Quiero recordarlo porque fue un organismo que pretendió recuperar la inversión de los establecimientos. Lo constituimos a través de la voluntad de los legisladores, un grupo de profesionales en el que yo me encontraba, y en mí delegaron la tarea de coordinar ese grupo. Con ese grupo del Comité de Emergencia Sanitaria, allá por el 2007-2008, logramos reinvertir en toda la provincia en equipamiento de traslado, en equipamiento de esterilización, de proceso de esterilización, como autoclaves, estufas, en equipamiento quirúrgico. Esa fue la forma en la que la legislatura, a través del Comité de Emergencia, logró aportarle a ese sistema de salud diezmado, producto de la gestión de gobierno del anterior gobernador. Esa responsabilidad también me tocó a mí en su momento. Volviendo al Hospital Zapala, para lograr armar equipo, nosotros hicimos hincapié fundamentalmente en el compañero, en el trabajador, definiendo, y con esto voy a terminar esta etapa, ¿no?, definiendo que ese trabajador debía ser valorizado en todo su aspecto, en su ciclo de vida, en su ingreso al hospital. Debía ser reconocido en su ingreso y en su despedida. O sea, a partir de ese momento nosotros al compañero que ingresa lo destacamos, lo valoramos, lo presentamos; al compañero que se jubila lo destacamos, lo valoramos, lo presentamos en sociedades a jubilación. Ustedes deben haber visto nuestros actos. Y el ciclo de vida del compañero es valorado y destacado. ¿Esto qué significa? Si desgraciadamente hay un deceso en la familia del compañero, el hospital debe estar presente. Si hay un nacimiento, debe estar presente. Si el compañero cumple años, el hospital debe estar presente. De esta forma fuimos recuperando equipo y uniendo esa aparente agua y aceite. Era agua nada más. El aceite lo habían tirado encima del hospital. Hacemos ahora una pequeña pausa publicitaria y luego continuamos con más información. Quédense ahí, sigan acompañándonos. Continuamos con la información y en este caso vamos a hablar de los judiciales, porque una asamblea rechazó la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de un incremento escalonado de 960 pesos. El motivo del rechazo es que este aumento también sería extensible a magistrados y funcionarios. Contanos, Manuel, ¿cuál fue la propuesta que les dieron desde el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, buen día. La propuesta que ofrecía el Tribunal Superior de Justicia el viernes pasado era la misma que recibieron los compañeros de ATE para la rama de ellos. La diferencia que teníamos y que puntualmente tiene que ver con esta propuesta, que son 960 pesos en 2 cuotas, más la creación de un nuevo ítem en nuestro recibo de sueldo, que es una ley, como un decreto, como cobran los compañeros estatales, de 578 pesos remunerativos y no bonificables, que cobraríamos a partir de enero. El problema que se suscita con esta propuesta es no tanto el número, sino lo que engloba, ya que el Tribunal Superior de Justicia intenta de alguna forma que magistrados y funcionarios también lo perciban. Nosotros rotundamente... Cuando se habla de una crisis presupuestaria, ¿está englobando también a magistrados? Sí, en realidad ellos reciben un aporte fijo de provincia, de esta masa salarial de 400 millones que se dio a conocer la semana pasada.
un aporte fijo cercano a los 14 millones de pesos, que con eso deberían solucionar el conflicto. Yo creo que cuando el Ejecutivo le otorga una masa salarial para negociar, se supone que tienen que resolver el conflicto de los trabajadores. Intentan de alguna manera con esta propuesta que magistrados y funcionarios perciban esta suma de 1.000 pesos, que significaría para algunos magistrados y funcionarios el 10% de su sueldo bruto, ¿no? Ni hablar de lo que es el sueldo del presidente del tribunal, ¿no? 500 pesos por mes para un sueldo de 54.000 pesos, 60.000 pesos es una locura. Nosotros lo rechazamos por unanimidad, no solamente la propuesta, sino también los acuerdos represivos que se han venido dando, donde la semana pasada también se le ordenaba a los funcionarios que realicen inteligencia sobre nuestras asambleas, que no nos permitan estar dentro de las dependencias, que no podemos tocar bombos, que realmente han avasallado derechos constitucionales nuestros, los cuales estamos totalmente de acuerdo en defender entre los compañeros, lo que ha transformado esta lucha salarial en no solo un problema de recomposición salarial, sino también en una lucha por mantener nuestros derechos vigentes como corresponden. Bueno, entonces rechazaron esta medida no tanto por el dinero en sí, sino por lo que englobaba, que era también aumento de magistrados. ¿Cuál es la respuesta que dio Sejún y están a la espera de otra respuesta más? Sí, nosotros, como vos bien dijiste, rechazamos la propuesta, no por una cuestión de que seamos ambiciosos, realmente celebramos que los compañeros de ATE hayan podido abrir esta mesa salarial en este contexto político provincial. Nosotros, el día de ayer, el tribunal pretendía que nosotros como sindicato diéramos una propuesta salarial. Nosotros entendemos que como trabajadores no tenemos que dar ninguna propuesta salarial porque somos trabajadores, no somos quienes manejamos los fondos y ellos tienen un equipo técnico preparado para realizar este tipo de análisis presupuestarios. Nosotros ayer, particularmente en Zapala, lo rechazamos con un acta donde no solo rechazamos la propuesta, sino que también instamos a los vocales a través de este acto que realizamos en Zapala, a que de no tener la capacidad gerencial para manejar el Poder Judicial, inmediatamente renuncien a sus cargos, porque entendemos que en este momento tenemos una justicia acéfala, que no puede resolver el conflicto de los trabajadores, que se ha puesto de rodillas ante el Ejecutivo, que ayer recibió una casi orden del Colegio de Abogados de Neuquén pidiendo que nos lleven a nosotros a una conciliación obligatoria, lo cual no se puede. Entonces creemos que es un Poder Judicial que está paralizado, que está letargado, que es ambicioso, que es miserable porque está tratando de englobarnos a todos en un reclamo salarial que contempla 500 pesos por mes, que creemos, como yo te dije, que para magistrados y funcionarios no significa nada y que por ende tendrían que instar a sus magistrados y funcionarios a que resignen el aumento durante este año para poder garantizarle a los trabajadores una mejor masa salarial, que no significaría muchísimo dinero, sino que estaríamos hablando de 250 pesos de más para cada compañero con respecto a la propuesta que dieron el viernes, ¿no? Y que no irían al básico, eso. Que no irían al básico. En realidad esta masa salarial el gobierno se las otorga para que ellos negocien de la mejor manera posible. Nosotros desde el sindicato habíamos propuesto que se nos otorguen puntos de ley de enganche con ese monto de dinero, se rechazó. Planteamos que se otorgue una recategorización mejorada, también la rechazaron. Entonces realmente no entendemos para qué lado quieren ir, ¿no? Nos piden que negociemos, cuando nosotros presentamos propuestas las rechazan. Entonces creemos que, bueno, que si hay esta masa salarial para dividir entre los trabajadores judiciales, queremos que la mejor tajada sea para los trabajadores. Bien, y a continuación vamos a desarrollar la siguiente información que tiene que ver con la maratón de lectura que se realizó en un centro de educación para adultos denominado EPA número 2. Bueno, nos encontramos con la seño María Inés Fuentes de la Escuela de Adultos para que nos cuente acerca de una maratón que tuvo lugar hace algunos días y donde participaron los adultos. Contanos cómo fue. Bueno, en esta maratón que se hace a nivel nacional fue la número 10ª, pero es la primera vez que nosotros como EPA o como Escuela de Adultos participamos. Y bueno, la iniciativa fue el que si todas las escuelas participan, ¿por qué no nuestros adultos si son estudios primarios los que ellos cursan? ¿Cuántos participaron más o menos? ¿Cuántos centros de educación para adultos hay acá en Zapala? Porque ustedes básicamente se dedican a la alfabetización, ¿es así? Sí, de alfabetización hay dos, está EPA número 2 y nucleamiento número 2. Nosotros en este caso tenemos 6 centros donde para la maratón en particular participaron, o sea, fueron invitados todos, obviamente no estaban todos, que la matrícula anda más o menos 120, 130 alumnos, y
En esa ocasión se reunieron más o menos 70 personas. Todo una experiencia. Todo un evento. ¿Y en qué constaba esta maratón? ¿Cómo eran las actividades que se realizaron ese día? Nosotros organizamos actividades previas que consistían en los talleres de lectura. Los talleres de lectura por ahí no son muy... no se implementan comúnmente como en las escuelas primarias para niños. Entonces nosotros empezamos así, comenzar a acercarlos a la lectura, donde ellos podían participar de la lectura por placer, nada más que por eso, y como para ir preparándolos para la maratón. El día de la maratón fue como un taller en grande, digamos, con distintos sectores, todo el material bibliográfico que teníamos, todos los textos iban separaditos por sector de literatura, sector para el hogar, sector salud, y bueno, y ellos iban rotando e iban tomando el texto que les interesara. Y fue una experiencia sumamente linda porque tenemos adultos muy grandes y ellos, el acercamiento a tanta diversidad de textos, fue muy muy bueno. O sea, para nosotros es una experiencia muy positiva y queremos seguirla. Nos contaron que fueron adultos acompañados por sus nietos para ayudarles a leer. Bueno, parte de la idea era eso, o sea que en esta maratón, que es la que ha ido implementando la Fundación Leer en el país, tiende a eso, de que el alumno también extienda este hábito de la lectura hacia el hogar. Entonces nuestros adultos venían con los nietos, con los hijos, y a la vez se hicieron invitaciones extensivas a algunos sectores de la comunidad. Y bueno, estuvimos relatores de cuentos. Por ejemplo, tuvimos a Claudio Prieto de FM Urbana, que es la radio que nos acompaña siempre, y él fue uno de los relatores, después una docente, y bueno, básicamente fue eso la maratón. Compartir lecturas. Compartir la lectura y fomentarla, o sea, para el año próximo tenemos pensado hacerlo ya como proyecto institucional, porque vemos que hay como y sobre todo en adultos, una resistencia a leer, y leer en voz alta por ahí también es como que los inhibe un poco. Entonces esto de que se vayan despegando y que se vayan, o sea, de estos miedos, de estos temores, y se vayan acercando al libro. Y se vayan animando. Nosotros les leemos porque a veces ellos también tienen es falta de costumbre, nada más que eso. Y nosotros les leemos cuentos que a ellos les pueden interesar de acuerdo a los grupos. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Hacemos ahora el último corte comercial y enseguida volvemos con más noticias y con toda la información referida a los fuertes vientos que tuvimos en la ciudad de Zapala hoy. Bien, y hoy la ciudad estuvo escondida en una nube de polvo y tierra, ráfagas de 100 km por hora, fuertes vientos, alerta meteorológico, y hablamos con el jefe de la División Bomberos para conocer los recaudos y si no, recordarlos, los recaudos que tenemos que tener los días que tenemos fuertes vientos. Hemos venido a ver al jefe de la División Bomberos, al oficial principal Guillermo Sarmiento, porque bueno, hoy estamos en este momento con una alerta meteorológico, vientos fuertes, y queríamos conocer algunas recomendaciones. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos los televidentes. En realidad, bueno, esto ya se había manifestado en el día de ayer, ya nos habían adelantado algo de que se pronosticaban para el día de la fecha que iban a existir ráfagas muy fuertes de aproximadamente 95 km por hora. Por eso, bueno, lo que se ha hecho es tener la guardia reforzada y atenta ante cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a surgir. Y bueno, y a través de la que es la Dirección de Defensa Civil se han tomado ciertas medidas, como es el caso de que se adoptó la suspensión de las clases para los turnos que son de tarde y noche, hasta que bueno, se normalice la situación. Y bueno, cualquier tipo de intervención que nos requieran por voladuras de techo y eso, vamos a estar atentos ante cualquier eventualidad de ese tipo. Bien. Para un vecino común y corriente que está en su casa mirando el noticiero, ¿cuáles son las recomendaciones en días de vientos? ¿Qué es lo que no se debería hacer? Y las recomendaciones principales es evitar el tránsito en las vías públicas, más aún si llegan a haber algún tipo de voladuras de materiales porque pueden resultar lesionados.
resguardar lo que son los bienes propios y particulares, tratar de, si tienen un techo en características precarias, de poder colocarles mayor cantidad de cargas para evitar las voladuras de su propia vivienda, ¿sí? Y proteger más que nada lo que es la familia y los niños, evitar de que ellos salgan a jugar afuera y de que anden en bicicleta o en ciclomotor también. Sería lo más importante para evitar cualquier tipo de accidente. Bien. Frecuentemente aquí en Zapala, estos temporales, ¿qué es lo que nos suelen dejar después? Y lo que nos suelen dejar es mucho trabajo, más aún para lo que es personal de la municipalidad, porque se derivan muchos residuos, hay mucha voladura de materiales plásticos, de bolsas, de basuras, y bueno, y después daños materiales, gracias a Dios, como es una zona que está habituada a este tipo de hechos, bueno, se han minimizado muchísimo lo que vendría a ser los daños materiales por caídas de techo y eso. O voladuras, como vos no decías recién. O voladuras, exactamente. Bien, y pese al viento, vamos a ver cuál es la programación para el Cine Espacio Inca para el día de hoy. La película se llama La Caracas. Esta película termina de proyectarse hoy a las 22 horas, cuesta 10 pesos, bajo la dirección de Andrés Cedrón. Se trata de un documental de 88 minutos, apto para mayores de 13 años. Caracas era la niña bonita de las carreras latinoamericanas, el intento casi bolivariano de unir, en 3 competencias distintas dentro de un mismo territorio y en orden alfabético, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Andrés Cedrón comprime esta hazaña en un documental donde 138 hombres, 10.000 kilómetros, metrópolis sudamericanas unidas con pueblos desconocidos, caminos de tierra mezclados con megavenidas, se cruzan para mostrar una epopeya deportiva que describe a cada kilómetro la historia social, política y cultural del continente sudamericano. Y vamos al pronóstico del tiempo. La IC, como decía anteriormente, emitió una alerta por ingreso de aire húmedo y frío en el centro y norte de la Patagonia. Noviembre es un mes donde en materia climática en Zapala predomina la inestabilidad y los fuertes vientos. Para mañana tendremos un día con mucho menos viento que hoy, estará nublado y el cielo tendrá a tornarse parcialmente nublado. La mínima será de 6 grados y la máxima de 18, presión en ascenso, vientos leves de 30 a 10 km por hora del cuadrante sudoeste. Más noticias. Desde el 12 de noviembre rige nueva norma para la actualización del DNI. El Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia informa que el 12 de noviembre comenzará a regir la nueva norma para la actualización del DNI que contempla la actualización a los 14 años y no a los 16 como hasta ahora. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias, con más información, aquí en la pantalla de Canal 13 TV Cop. Hasta mañana.